Estamos en el libro de los Hechos, ¿cierto que sí? Capítulo 17. Los niños. Sí, sí, ya no cachaba la seña. Los niños, los jóvenes, todos los que no sean jóvenes adultos se van a sus clases. Los jóvenes adultos nos quedamos acá. No escuché ninguna mente de los jóvenes adultos, no importa. Eso. Por lo de jóvenes adultos, digo, ¿no? Hoy día vamos a ver la segunda parte de lo que vimos en la escuela dominical pasada, en el libro de Hechos, capítulo 17, el Evangelio desde la perspectiva de Dios. Y si bien la idea es desde la perspectiva de Dios, la vez pasada, ¿recuerda lo que vimos, no? La idolatría, básicamente, cómo es nuestro corazón, y eso lo vamos a ver reflejado de manera drástica, si se quiere, en los ojos de Pablo cuando está en Atenas, que es una ciudad donde había un culto a las filosofías, al pensamiento humano, a la razón y a dioses inventados por los hombres. O sea, idolatría en todo lugar, como dice el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿a quién esperaba en Atenas? ¿A quién estaba esperando Pablo en Atenas? A Silas ya y Timoteo. ¿Y Lucas? ¿Qué pasó con Lucas? Lucas se da clase ahora. No, el Lucas de la Escritura. ¿Qué pasó con Lucas? ¿Dónde se quedó? Chan, 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 chan. Hay un dato. Lucas viene narrando en primera persona hasta cuando está en Filipo. De ahí en adelante empieza a narrar en tercera persona porque él ya no está. Se quedó entonces en la iglesia de Filipo por un tiempo hasta que vamos a ver que va a volver a narrar en primera persona, se junta de nuevo con el equipo de Pablo. ¿Ok? ¿Y en qué año estamos más o menos? 49 por ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, mientras Pablo los esperaba en Atenas, a los otros dos discípulos y seguramente parte más del equipo, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y eso es lo que va a comandar el texto de lo que está sucediendo en Atenas. Y vimos bastante acerca de la idolatría y cómo es el pensamiento humano y cómo el ser humano intenta descifrar el que existe algún Dios. Y hasta el día de hoy es así, ¿o no? Y han inventado una cantidad de religiones impresionante. Y básicamente dijimos también que podíamos dividir las, llamémosles religiones, en dos clases. ¿Recuerda cuáles eran, no? La primera, todo intento del hombre de buscar a Dios, o por obras, si quieres. Y la segunda, Cristo salva por gracia, por fe. Y no hay más. Dentro de la primera están una cantidad enorme, cada día salen nuevas, y en la segunda solamente Cristo. Entonces ahí tenemos un recuerdo de lo que vimos en el domingo pasado, de el intento del hombre de llegar a Dios visto desde la perspectiva de Dios. Eso es lo que estamos viendo aquí en Hechos. Y si uno busca ya en Romanos capítulo 1, o sea, el libro que sigue, pero en el capítulo 1, versículo 21, y aquí estamos algunos años después, esto fue escrito como cerca de 10 años después, Pablo va a decir, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, o sea, idolatría, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y ahí tenemos una serie de filosofías, y su necio corazón fue entenebrecido. Y es triste la situación porque cuando el corazón del hombre se cierra al verdadero Dios, es imposible que lo vea. Profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, el mundo que inventa la forma de llegar a algún tipo de Dios se cree más sabio que nosotros que creemos por fe. Eso desde el punto de vista del mundo. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, por ejemplo,
una estatua, o una pintura, o un ícono, etc. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los desechó, básicamente lo que va a decir el texto más adelante. Y vemos cómo el hombre entonces en sus intentos de parecer proclive a Dios, lo que hace es justamente alejarse de Dios con orgullo, con ídolos. Ahora, ¿cuál es el cuidado que tenemos que tener nosotros? Nosotros decimos, no, nosotros no estamos ahí, nosotros creemos en Cristo. ¿Cierto que sí? Amén, decimos todo. Pero en el Señor tenemos todas las cosas. Gracias, Señor, por eso. Pero cuidado con idolatrar las cosas que nos da Dios. Y vimos el trabajo, la familia, muchas cosas que Dios nos da, que nos gustan, que a veces llenan nuestro corazón, y nos vamos por esas cosas y dejamos otra vez a Dios de lado, pensando que estamos haciendo lo correcto, porque estamos en Cristo. Entonces tenemos que tener ese cuidado siempre. El corazón del hombre, creyente o no, tiene la tendencia a buscar más en el hombre. Versículos 17 y 18 vamos a ver que Pablo comienza entonces a predicar a los judíos. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza, a los griegos. La plaza se llamaba el ágora, que era como el mercado, ¿ok? Y en la plaza cada día con los que concurrían. Entonces predica a judíos, a gentiles. ¿A quién más predica Pablo? No necesariamente en este texto. Más adelante en el libro de los Hechos, cuando Pablo es tomado preso, estoy adelantando, lo estoy haciendo spoiler, va a predicar al rey Agripa, ¿o no? Va a predicar a reyes. Y cuando una vez que está preso llega a Roma, va a predicarle al pretorio del emperador. Interesante, que él le predica a todos, para lo que fue llamado. Y Pablo entonces, guiado por el Señor, va a tener esta habilidad de predicarle a cualquier persona desde la base del conocimiento de esa persona. O como dije la vez pasada, teniendo sensibilidad a la audiencia que está escuchando el mensaje. Eso dice el 17 y 18, que lo vimos ya. Y en el 18 vimos que había un grupo de filósofos, uno se llamaba los epicúreos, otro se llamaba los estoicos. 19, y tomándole le trajeron al Areópago. ¿Y qué era el Areópago? Era un monte donde había un tribunal. De hecho, lo que terminaba juzgándose en ese tribunal casi siempre eran sentencias de muerte por generalmente homicidios. ¿Ya? Y un connotado filósofo que fue sentenciado allí fue Sócrates. ¿Ok? Entonces era un lugar donde el que hablaba estaba en escrutinio público, pero no de cualquier persona, sino de personas que tenían poder. Ese era el Areópago, que era el monte de Ares, de ahí toma el nombre. Ares en la filosofía romana es Marte. Se juntaba cualquier día en todo caso. No, no solo los martes. ¿Dónde está? 19. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Y eso nos lleva al versículo 21. ¿Por qué? Todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Y esto es una ironía de Lucas. Ahora, ¿por qué dice eso? ¿Cómo estaba el corazón de ellos? Vacío. Y necesitaban llenarlo con algo y nunca se satisfacía porque no conocían al Dios verdadero. Es esa frase que aparentemente no dice mucho, lo está diciendo todo acerca del mundo que estaba perdido sin Cristo. Versículo 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. Vamos a saltar al 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y es interesante que Pablo no dijo esto porque sí.
Ahora, ¿eran muy religiosos? Sí, y él quiso traer esto a colación porque lo va a usar después. Y es interesante aprender de cómo en la Biblia vemos enseñanza acerca del Señor y aprender de cómo es que comienzan esas enseñanzas y cómo las desarrollan. El mismo Señor Jesucristo enseñó mucho de cómo predicar el Evangelio del Reino. Y leamos cómo lo hace, cómo pregunta, para que nosotros también sepamos cómo hacerlo a quienes necesitan, y estamos llenos de gente que necesita conocer a Cristo. Entonces es como una buena escuela. Pero vamos a ver lo que va a hacer. ¿Sí? Estamos en el versículo 22. Porque, y esta es la explicación, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, a que vosotros, ¿no les llama la atención eso, no? Adoráis. Pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Cómo alguien puede adorar a alguien que no conoce? Se puede, ¿no? Bueno, el mundo lo hace. Es tal el engaño, el autoengaño, que son capaces de idolatrar lo que no tienen idea cómo es. Las modas, por ejemplo. Entonces, ahora vemos que Pablo predica del Dios que ellos adoran sin conocer, lo cual es ilógico para nosotros. El conocimiento íntimo que el hombre puede tener de Dios se perdió en la caída, se perdió con el pecado. Y es una condición triste en la cual nosotros también estábamos. O alguno quizás de aquí todavía está. Y esa condición solo se restaura por medio de la cruz. Por fe, por perdón de pecados, para que Dios te reconcilie en Cristo con Él eternamente. Y entonces puedas tener una relación íntima que ya estaba perdida, Dios la restaura. Esa es la única manera. ¿Qué hacían los atenienses o los griegos en general? Tenían varias corrientes filosóficas y entre esos los que nombra acá están los epicúreos. ¿Recuerdan cuáles eran los principales pensamientos del epicurio? La idea es no sufrir, ¿cierto? Entonces buscaban el placer, pero en ese tipo de placer, de no sufrir, de que no me pase nada malo, y creían en dioses que más bien eran dioses lejanos, que poco tenían influencia en las cosas del hombre. Y los otros eran los estoicos, que tenían como grandes virtudes la razón, el llegar a conclusiones a partir de mi razonamiento, y el autocontrol. ¿Les suena eso, no? Hay unas religiones asiáticas que buscan eso, ser como ascetas, de ese tipo de cosas, pero también los estoicos eran panteístas, todo es Dios. 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿De qué Dios está hablando? Y acá hay una doble lectura, ¿no? Del Dios verdadero. Pero a los a los oídos de ellos, ¿de qué Dios está hablando? Del no conocido. ¿Sí? Está usando esa plataforma. Ahora, Pablo no va a usar el Antiguo Testamento porque ellos no tenían las Escrituras. ¿Sí? No va a decir, mire, busquen el Levítico, no va a decir eso porque no tiene idea de lo que es. Pero va a predicar las Escrituras. Y de hecho va a partir desde Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué está diciendo? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, Génesis 1:1, hasta el versículo 31, ¿no? Toda la creación está ahí. Siendo Señor del cielo y de la tierra, soberano, no habita en templos hechos por manos humanas. Es un Dios infinito, es un Dios eterno, es un Dios que está fuera de la creación, es un Dios solo en sí mismo.
Con esa frase está diciendo todas esas verdades y están en la Biblia, ¿no? ¿En qué parte? Busquemos, ¿no? Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27. ¿Qué tenemos ahí? A Salomón, que está trasladando el arca al templo y dedicando el templo. Entonces, en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27, va a decir Salomón esto: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Y es una pregunta retórica. La respuesta es no, Dios está en los cielos. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Y vemos que lo que Pablo está enseñando está en las Escrituras, no solo en este texto, hay varios otros más. O podemos ver Job, capítulo 22, otro texto ya, versículo 2 y 3, y va a decir: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Otra pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta? No, el hombre es pecador, no puede. Y no solo eso, sino que además Dios no necesita nada de nadie. Él es el que hace todo y es soberano sobre todo. No nos necesita. Y a nosotros nos gusta ser necesitados, ¿cierto? Bueno, inventemos otro Dios que sí me necesite. ¿Qué es lo que están haciendo los griegos? Sigue diciendo Job: al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Pregunta: ¿tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos por tu propia cuenta? ¿Esa es la idea? No es la manera en que Dios se glorifica, ¿no? Y vemos en el texto allá, volviendo a Hechos, yo siempre dejo un dedito para volver, porque vamos a estar así como pimponeando entre varios textos. Estábamos en el versículo 24 y 25, ¿no? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor, soberano del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y vimos lo que decía Salomón: ni es honrado por manos de hombres, que es lo que decía Job. Como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Él es el que da todo lo que nosotros necesitamos. Hay un salmo de Asaf, el Salmo 50, que también va a citar, para que veamos que esta predicación de Pablo es espectacular, no cita ningún versículo. Les voy a contar una anécdota. Años atrás estaba predicando en un compañero de la universidad y él tenía mucho conocimiento de la Biblia, era católico. Y yo le nombraba versículos y me decía: pero no me nombres versículos, no quiero escuchar eso, porque esto de en tal libro, tal versículo, lo mareó. Y a veces, mejor no usarlo, ¿no? Sino que usar las Escrituras, porque conocemos que es lo que dicen las Escrituras, como en el Salmo 50, versículos 9 al 12, dice Asaf: no tomaré de tu casa becerros, o sea, esto es lo que dice Dios en la Escritura de Asaf, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda tierra del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Eso dice Dios. Y uno se pregunta: bueno, ¿y cómo los judíos llevaban sacrificios entonces? ¿Necesitaba eso Dios? Y la respuesta es no. El sacrificio era un símbolo del arrepentimiento o de la alabanza del pecador ante un Dios que es todopoderoso. No necesitaba los animales. Lo que pasa es que le instruyó cómo debía hacerse, para obediencia. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. O sea, obviamente es una exageración, ¿no? Dios no tiene hambre. Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza. Y ahí está la respuesta.
y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Qué necesita Dios? Nada. Es más, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros lo necesitamos. Invócame en el día de tu angustia. Es exactamente al revés, pero como somos orgullosos, pensamos que mejor solucionamos el problema en nuestras propias manos. Y eso jamás va a llenar ni nuestro corazón, ni nuestras vidas, ni va a solucionar nada a largo plazo. Es Dios el que tiene el poder de hacerlo, y de una y de otra manera, vez tras vez, nos está mostrando lo mismo y nosotros seguimos duros. Interesante la predicación de Pablo, cómo nos pone en el lugar correcto. Bueno, en este caso a los griegos en Atenas. Ya que estamos en los Salmos, Salmo 104. Este no tiene escritor conocido. Va a decir, versículos 14 y 15. Él, Dios, hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Él nos sustenta. Oramos agradecidos por los alimentos, por eso. ¿Ves? Ahí tiene la razón del por qué. Dios mismo la dice a través de los salmos. Implícitamente, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Si Dios no necesita nada, ¿cómo puedes llegar tú a Dios? ¿Qué es lo que está diciendo? Por fe, no es por obras. Está diciendo, la salvación es por fe, es por gracia. Eso le está predicando a los atenienses. Uno a primera vista no se da cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar en el ámbito de la fe. Pero si te pones en la situación de ellos, eso es lo que le está enseñando. Levanta las estatuas que quieres, incluso una por si acaso, el Dios no conocido. No, es por fe. No es por obras, no es por lo que tú estimes que Dios puede necesitar, porque adivina, Dios no te necesita. Dice que a Dios no le sirve nada que llega desde el hombre o que haga el hombre. No nos necesita. Y eso no les debe haber gustado para nada haberlo escuchado, ¿no? Porque los tipos eran inteligentes, entendían. Y además eran jueces. En el fondo lo que hizo fue destruir toda la cultura de monumentos y altares que ellos tenían. Con un par de palabras. O mejor dicho, con un par de verdades. 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida, a todos vida y aliento y todas las cosas. Él da. No dice Él recibe, dice Él da. ¿Quién recibe? Tú recibes por fe. Da vida y aliento, da vida abundante, da vida eterna. Y no solo eso, todas las cosas. Él sabe lo que tú necesitas y Él sabe lo que es bueno para ti. Es más, Él ya lo hizo. ¿Crees? Básicamente es la predicación de Pablo, y podemos usarla también para nosotros mismos hoy. Es una verdad que nos humilla, hace inútil nuestros afanes. ¿Se acuerdan de Mateo capítulo 6? Ninguno puede tener dos señores, hablando de las riquezas, porque amará a uno y aborrecerá al otro. No se puede. ¿Quién puede agregar un codo a su estatura? En el original está hablando de 1 hora a su día. Si tienes 24 horas, ¿cómo vas a agregar una más? ¿Puedes o no? No puedes. Dios te dio todo lo que necesitas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Dios sabe. Dios hizo todo. ¿Qué pasaba con los estoicos? Ellos pensaban que todo era Dios. No, todo fue creado por Dios. Ahí quedaron los estoicos.
Dios nos da, y más adelante va a decir, y está cercano. ¿Y qué pasó con los epicúreos? Que trataban de tener ese placer para no sufrir nada. Oye, Dios te da todo. Y no es un Dios lejano, es cercano. Y ahí quedaron los epicúreos. Es interesante el cómo va haciendo la prédica para que los oídos que él sabe que entendían ciertas cosas ahora entiendan la verdad. O por lo menos se incomoden. Y se den cuenta que no necesariamente estaban en lo correcto. Y bastante amoroso, ¿no? No fue al choque. 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿De qué está hablando ahí? Capítulo 2 de Génesis. Y Dios creó al hombre, ¿cómo? En Adán. ¿Sí? Y de ahí toda la humanidad. Por lo tanto, todos somos parientes. ¿Sí? Venimos del mismo linaje. Y lo va a repetir más adelante. Para que habiten, mira lo que está diciendo acá. Él creó de una sangre a todos los hombres, toda la humanidad en todos los tiempos, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. ¿Se acuerda que dijo multiplicaos y llenad la tierra? Ya, pero esto en todas las edades, en todas las épocas, y les ha prefijado el orden de los tiempos, cuando tú naces y cuando tú mueres, en qué época vives, y los límites de su habitación. ¿Y dónde? Nosotros somos chilenos porque, y vamos a decir, nacimos en Chile. No, porque Dios hizo eso. Eso está haciendo Pablo. Y le está diciendo a ellos que probablemente en toda su filosofía se creían superiores para decir, Dios los puso aquí, no ustedes. Y lo está poniendo un poco en su lugar, ¿no? Todos descendemos de la misma sangre y no hay nadie superior a otro. También está diciendo eso, ¿no? Y el mundo, y muchas veces ustedes van a leer algunos libros traducidos del inglés, que van a encontrarse, estoy hablando de libros de comentarios cristianos, que van a encontrarse como con la idea de hay razas, y la raza judía, y la raza de los gentiles. ¿Hay razas o no? No, hay una sola especie, el hombre. ¿Y qué pasa con los más amarillos, los más oscuros y todo eso? Bueno, son parte de la raza humana, que sigue siendo una sola. Y eso lo podemos trasladar después a los animales, pero ese ya es otro tema. No vamos a ir ahí hoy. Y está diciendo entonces que todos descendemos de uno solo, no hay ninguno superior a otro. Y en esa época habían guerras entre imperios, ¿o no? ¿Por qué? Porque uno se creía superior a otro. Ni pregúntale a la ateniense quién era el superior en inteligencia en todo el mundo. Nosotros, decían ellos. Y Pablo lo está poniendo en su lugar. Dice también que todo ser humano habita en distintas generaciones en este mundo, en cada época, en naciones, en imperios o en lugares geográficos, como quiera verlo, determinados soberanamente por Dios. Y eso me hace acordar a Nabucodonosor, cuando sale a los jardines y mira todo lo que he hecho en Babilonia. ¿Lo hizo Nabucodonosor o no? No, Dios permitió todo eso. Y vemos muchas de esas historias, bueno, y guerras mundiales que se deben a esto mismo, ¿no? El hombre peleando contra el hombre, no entendiendo que Dios los puso en un lugar por algo, no entendiendo su propósito. Estamos en el 26. 27. Y aquí está el propósito. Voy a leer el 26 de nuevo para entrar en el propósito del 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y uno puede decir, pucha, yo no quería esto en otro tiempo, me hubiese gustado vivir en... ¿Para qué? Dios sabe. Para que busquen a Dios. Probablemente alguien está con muchas limitaciones, con muchas angustias en el lugar donde vive, en la fecha en que nació, para que se dé cuenta que necesita a Dios.
Estoy poniendo ese ejemplo entre millones de ejemplos más para que se entienda un poco la idea. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y ahí está lo que les hablaba recién de los epicúreos. No es un Dios lejano, es un Dios cercano que quiere que lo busquen. ¿Y cómo lo hace? Bueno, manda a Pablo a predicar a ese lugar, por ejemplo. Con el propósito de que el hombre se vuelva a él. O a veces usando el drama para que tú busques una solución que no vas a encontrar y termines diciendo de rodillas, Señor, ayúdame. Eso es lo que está haciendo Dios en todo lugar, en toda época. La clave de este argumento está en el versículo 22. ¿Qué decía el 22? Que al final, observo que sois muy religiosos. O sea, ustedes necesitan buscar a Dios. Lo único que quieren es buscar a Dios. Bueno, Dios quiere que lo busquen. Y se lo responde. ¿Se acuerdan que le dije que no por nada lo dijo? Y aquí les da la respuesta. Dios quiere que lo busquen, pero a Él, no a los monumentos. ¿Por qué? Porque sabe que los monumentos están vacíos. Salmo 115. ¿Qué dice Salmo 115? Habla de eso. Que los ídolos no tienen ojos, no ven, no tienen boca, no hablan. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria. Así empieza el Salmo. Es decir, no tienen excusa. ¿O sí? Qué brillante cómo Pablo los lleva a darse cuenta, si es que muchos se dieron cuenta, de que no tenían excusa. Ellos estaban buscando a Dios de muchas maneras, incluso en el por si acaso, Dios no conocido. Y Dios les está diciendo que lo busquen a Él. Pero están buscando donde no deben, no tienen excusa, porque sí lo están buscando. Wow. No es lo mismo que pasó antes en el capítulo 14, cuando Pablo va a Iconio. Y es interesante este texto, versículos 15 al 17. ¿Se acuerda que los confundieron con dioses, Júpiter y Mercurio? A Pablo y a Bernabé. Y dice en el 15, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, como Pablo con los atenienses. Que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Se parece a la predicación o no? En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, generaciones. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, esto de buscar a Dios, aunque palpando, recuerda, ¿no? Por la gracia que Dios da a todos. Mira, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¡Wow! Dios lo ha hecho siempre. ¿Por qué buscas donde no es? Busca a Dios, el que da. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Y qué están haciendo ellos? Buscando pero como un ciego, a tientas, sin querer ver. Porque, sigue explicando, versículo 28, volví a capítulo 17, versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Por qué dijo eso? Porque está citando a un poeta griego que se llama Epiménides. Y ellos oyeron eso y debería haberles hecho sentido, ¿no? El otro día estuve buscando algún poeta chileno que hablara algo acerca de Dios y encontré uno de Neruda que hablaba como ellos, como que hay un Dios así pero no entiende nada de quién es Él. Es interesante. El poema se llama Panteos,
si quieren buscarlo. O sea, el hombre conoce, y es más, y hace poemas acerca de Dios, pero no quiere conocerlo en realidad. ¿Y qué le dice? En Él vivimos. ¿Por qué estás vivo? Porque Dios quiere. Y nos movemos. Él permite que puedas hacer muchas cosas. Y somos. Y toma entonces este texto, este poema antiguo. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, y ese también es porque citó ya a un poeta, ¿sí? Ahora va a citar a otro. También han dicho, porque el linaje suyo somos, que es lo que había enseñado antes. Y ahí está citando a Amato, otro poeta que este es de Creta, no es griego particularmente. Y vemos entonces en el versículo 28 que usando las letras que ellos conocen va a citar en estos poetas verdad de Dios. ¿Y qué les está mostrando? ¿Cuán incoherentes son ellos? Si los mismos poetas están hablando de un Dios que es superior, que hace que nosotros podamos vivir, ¿por qué van a estatuas que no tienen vida y las adoran aún sin conocerlas? Porque el hombre es así, es incoherente. Atenas, es interesante, era el centro del pensamiento humano y no lograron pensar en lo correcto. O sea, ningún hombre por sí mismo puede llegar al Señor, no importa cuánto conocimiento tenga. Nos gusta tener un Dios manipulable que pueda hacer lo que yo quiero. Un Dios limitado que yo pueda entenderlo a cabalidad. O un Dios que me sirva. Pero es al revés. Dios es Dios. Y Él nos creó. Todo eso le está diciendo Pablo a los atenienses en estos textos. Versículo 29. Siendo pues, ¿se acuerda que había dicho que somos del mismo linaje? Que es espectacular. Me gusta la retórica que usa. Somos todos del mismo linaje, le dice. Sí, somos todos. Siendo pues linaje de Dios. Toma. De ahí vienes. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación o, si quieres, pensamiento de hombre. Y se puso más interesante la predica, para ojos nuestros quizás. Tremendo. Pero Dios, versículo 30, porque la pregunta es, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora, no? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿qué le dijo a los que creían que tenían el pensamiento más elevado del mundo? Ignorantes, en su cara. ¿Podían refutarlo? No, porque incluso sus propios poetas hablaban de lo mismo que está diciendo Pablo. Ahora les ruega, dice eso el texto, ¿no? Les sugiere, dice, no, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No me gusta que me manden. Oye, esto es vida, es lo que tú no quieres, has desechado toda tu vida y Dios ahora te manda que te arrepientas para que puedas tener todo lo que Él te quiere dar. Si hay alguna cosa en la que a mí me gustaría que me manden es esta. Es espectacular. El altar a la ignorancia que ellos mismos construyeron, ¿no? El Dios desconocido. Los hace ahora culpables. Porque ese Dios desconocido ahora manda que se arrepientan. Pablo va a predicar estos años más tarde en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 18 en adelante. Y dice, Hechos, Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela a tiempo presente ahora desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ahí estamos en Atenas, ¿o no? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, aún en sus poemas, en la creación, en un atardecer, suma y sigue, en cuando nace un hijo, etc.
Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Eso que escribió años más tarde en la carta a los romanos es lo mismo que está predicando acá en Atenas. La creación necesita un creador, obvio. Arrepiéntete. 31. Hechos 17, 31. Por cuanto ha establecido, y aquí voy a explicar la razón, ¿o no? Dios manda que te arrepientas. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque Él quiere lo mejor para ti. No quiere que mueras eternamente. No quiere tu condenación. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. El día viene. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y en ese tiempo habían evidencias, y todavía hay evidencias de que Cristo resucitó y está vivo. Y Él nos va a juzgar a todos un día. Por tanto, arrepiéntete, no sigas en tu ignorancia, no sigas negando, no sigas con tu corazón oscuro. Porque, ¿qué es lo que estás luchando? Si lo único que vas a ganar en tu lucha es el juicio final. Eso es lo que estaba diciéndole Pablo ahora. Es fuerte el mensaje, pero es verdad. Y tan fuerte como tan amoroso es el mensaje. El Evangelio se les ha predicado a los atenienses, ahora deben arrepentirse, ahora ya. ¿Por qué vas a seguir esperando? ¿Quién es el que ha prefijado tu tiempo? ¿Quién sabe cuándo tú vas a morir? Dios, el mismo que te va a juzgar en Cristo. Cristo es esperanza y también es juicio. Es las dos cosas. Él vive. ¿Y cuál es la respuesta que obtuvo por eso? Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Sabes qué? Voy a pensarlo un poco. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Más algunos, y aquí tienes otra respuesta, creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. No sabemos más de Dámaris, pero Dionisio era el jefe, tenía poder, era respetado y se convirtió. La reacción que uno puede tener al mensaje, todo hombre, quien quiera que sea, puede ser rechazo, muchos lo hicieron, o posponer una decisión, o, ¿cuál sería la tercera? Creer. ¿Y cuál es esa? La iglesia. Estar siendo uno con Cristo porque yo creo en Él. Él es quien salva y yo necesito esa salvación. La pregunta que hoy tenemos que hacernos cada uno de nosotros es, ¿cuál de esos eres tú? ¿Cuál es tu respuesta al Evangelio? Al Dios que te creó, a Cristo que te va a juzgar, pero que te da esperanza de vida eterna. ¿Dudas, preguntas, consultas? Los dejé para adentro todos. No, yo no, Pablo fue el que predicó esto. ¿Sí? Sí, sí. Sí. O sea, más que eso, más que el costo en sí, que Dios en su misericordia aceptaba que no fuera necesariamente algo caro que alguien no podía pagar, sino que podía ir reduciendo. Es más, si uno lee la Pascua, decía que el vecino le convida al otro. O sea, no va por ahí el tema, sino que él establecía la fecha
en que tenía que hacerse, la razón por la cual tenía que hacerse y el corazón con el cual tenían que ir a hacerlo. Porque si el corazón no estaba en agradecimiento al Señor o en llegar compungido por causa de mi pecado, entonces el sacrificio no vale nada. Porque Dios no necesita nada. ¿Sí? Dios quiere una relación con el hombre. Y eso es lo que Él está buscando, el corazón de la persona que va. No importa cuánto te cueste, porque Dios te provee si tú tienes un corazón para Él. Eso es lo que está diciendo. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y Él te dará todas las cosas. ¿Sí? ¿Cómo les fue a los niños? ¿Y a los jóvenes? Les aviso que no va a haber nada de desayuno. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que habla tu verdad, que siempre es necesaria oírla y que llega a nuestros corazones, porque tú eres el Dios que ha creado todo, nos ha dado vida y nos das también en tu vida todas las cosas, porque a ti nos debemos, porque aunque tú nos necesitas, nosotros sí te necesitamos. Ruego por cada uno de nosotros, por nuestros corazones, para que esté en esa idea siempre frente a ti. Ayúdanos en todo, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.